Trauma raquimedular en paciente pediátrico. Mi nombre es Hugo Clavijo, yo soy residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué es importante hablar de esto? Si bien es una lesión relativamente rara en la edad pediátrica, el 1.5 al 5% del todo el trauma de columna es en la edad pediátrica, el 4% de todo el trauma de columna en Estados Unidos, sí tiene unas consecuencias a muy largo plazo y a corto plazo muy importantes para los pacientes. Tiene que ver con el hecho de que la gran mayoría de las lesiones son cervicales, que esto tiene implicaciones en la funcionalidad y en la calidad de vida de los pacientes, además de que tienen unos altos costos, por ejemplo en Europa, aquellos que son ASIA-D, que son pacientes con un relativamente buen grado de funcionalidad, de 0.47 millones de libras, y hacia AC, que ya son mucho más dependientes, de 1.87 millones de libras, y en Estados Unidos, que también evalúan los costos de todo, cuando son lesiones cervical altas, más de $1 millón el primer año, y luego 196,000 por año. Y los pacientes pediátricos tienen características únicas de su anatomía y su fisiología que impactan el tipo de lesiones y el manejo que se les va a dar. Entonces empecemos hablando de eso, esas consideraciones anatómicas en los pacientes pediátricos. Uno considera que la columna del niño es más o menos similar a la del adulto después de los 8, después de los 10 años, a pesar de que quedan algunas diferencias que persisten durante toda la adolescencia, incluso hasta los 21 años, un poquito después. En niños pequeños, menores de 8 años, menores de 5 años, sobre todo la relación cabeza-cuerpo es muy elevada. Son cabezones, y eso lo que hace es que tengan una mayor incidencia en trauma cervical alto, C0, C1, C2. Tiene unas facetas más horizontales que también están predispuestas a generar mayor desplazamiento y mayores lesiones. La musculatura paraespinal de los pacientes pediátricos es débil, tanto cervical como toracolumbar, lo que genera menor soporte para la columna. Tienen una osificación incompleta, por ejemplo en la odontoides, que puede hacer unas lesiones específicas o que además se pueda confundir con fracturas para quien no está acostumbrado a ver las imágenes de estos pacientes. Pueden tener cuerpos vertebrales en cuña y tienen riesgos de lesiones de las fisis que pueden terminar en deformidad progresiva. Las articulaciones uncovertebrales o de Luschka de los pacientes también tienen menos resistencia, se osifican hacia los 10 años, entonces también tienen mayor riesgo de lesión. Y lo que sí persiste incluso también en la adolescencia es que son hiperlaxos en la parte ligamentaria. Las curvaturas de la columna, normalmente en adultos, pues hay una lordosis lumbar, una cifosis torácica y una lordosis cervical en general. En los pacientes pediátricos no están estas curvaturas que se van desarrollando a medida que van creciendo, y por ejemplo la lordosis cervical más o menos hacia los 16 años es que se espera la del adulto. Los discos de estos pacientes están más llenos de líquido, tienen mayor resistencia a las fuerzas de compresión, de manera que las lesiones por compresión de estos pacientes son menos frecuentes. El centro de flexión de la columna cervical cambia con la edad, entonces C2, C3 en lactantes, C3, C4 en pacientes hacia los 5 años, C4, C5 hacia los 10 años, C5, C6 en adolescentes y adultos, lo que cambia también el área de lesión cuando hay lesión cervical, y puede haber hallazgos en la radiografía que sugieran una subluxación, pero por lo menos entre C2, C3 y C3, C4, con unos criterios que ya les voy a mostrar, realmente es una pseudosubluxación que no requiere un manejo específico. Hablemos de la anatomía de C1. Se supone que tiene 3 centros de osificación y van a tener entonces una sincondrosis, que la posterior de los arcos se va a fusionar más o menos hacia los 3 años, y las anteriores, las neurocentrales, hacia más o menos 6, 7 años. Y hay que diferenciarlas de fracturas por estas ubicaciones esperables y porque tienen bordes escleróticos a diferencia de las fracturas. La anatomía normal de C2 tiene 4 centros de osificación primarios o al nacer, y entonces la sincondrosis de los arcos posteriores se fusiona más o menos también hacia los 2 o 3 años, las anteriores del cuerpo con los arcos hacia los 3 a 6 años, y la particularidad de C2 es esta sincondrosis de acá, que va del cuerpo hacia la odontoides, que se fusiona más o menos entre los 3 a los 6 años, pero puede persistir hasta la sincondrosis puede ser visible hasta los 11 años aproximadamente. Luego aparecen unos centros de osificación secundaria, como es el ápex de la odontoides o el os terminal, que aparece hacia los 3 a 6 años cuando se están fusionando los otros, y se fusiona más o menos hacia los 12 años. Para tener en cuenta más adelante cuando vamos a hablar de tratamiento y de impacto sobre el crecimiento, la unión C0, C1, C2 es responsable más o menos del 25% del crecimiento de la columna cervical. Que les decía de la pseudosubluxación, usualmente entre C2 y C3, pero puede haber en menor medida entre C3 y C4, y es un pequeño desplazamiento aproximadamente de 2 milímetros que empeora con la flexión, mejora en la extensión, pero tiene una característica, y es que las líneas espinolaminares se conservan, o lo que llaman también la línea de Swiczuk,
que va desde el borde anterior del arco posterior de C1 hasta la región espinolaminar de C3, y esta región espinolaminar de C2 no debe estar a más de 2 milímetros de esta línea. Acá. No debe estar a más de 2 milímetros de la línea. En la columna subaxial, es decir, de C3 a C7, hablamos de también 3 centros de osificación primaria, y se fusionan los arcos con el cuerpo hacia los 3 a 6 años y los arcos posteriores hacia los 2 a 3 años. Y los centros de osificación secundarios en este escenario son el proceso transverso y el espinoso, y eso se fusionan, está descrito en la tercera década de la vida. Listo. Más los que pueden tener en la porción superior e inferior de los platillos del cuerpo vertebral, y la columna subaxial sí es responsable del 75% del crecimiento de la columna cervical. Y en la toracolumbar es muy similar a la subaxial, los mismos 3 centros de osificación primaria, los mismos centros de osificación secundaria, incluyendo los de los platillos de los cuerpos vertebrales, donde hay un cartílago que está adyacente al disco, y el cartílago de la fisis que está adyacente al cuerpo, que se fusiona hacia los 14 años. Y siempre que haya impacto de estos cartílagos de acá, hay riesgo de deformidad en el paciente a medida que va creciendo. El E5 y C1 los arcos se fusionan hacia los 12 años, y el diámetro del canal espinal de los pacientes es más o menos del adulto después de los 4 años. ¿Qué implicaciones tiene? Que lesiones cervicales altas, más frecuentes menores de 3 a 5 años, que la vértebra comprometida de ellos es C2. Los niños menores de 9 años, por esa hiperlaxitud que tienen un predominio de lesiones ligamentarias puras. Los pacientes menores de 9 años también tienen entonces mayor riesgo de lesiones neurológicas e importantes porque son cervicales. Los de 9 años tienen mayor incidencia de lesiones óseas que ligamentarias puras. Y en los adolescentes, ya más grandes casi en los adultos, pues la vértebra más comprometida a nivel cervical es C7. Entonces, ya les había dicho, 1.5 al 5% de todas las lesiones traumáticas en columna, y son más o menos 1.450 niños por año en los Estados Unidos que sufren de esta patología. Cuando uno habla también de incidencia, pues 14 por cada millón por año. El 60 al 80% es trauma cervical, sobre todo en menores de 8 años, pero los que más se lesionan no son los niños pequeños, son los adolescentes. 6 veces un riesgo mayor, pero las lesiones de ellos no suelen ser cervicales y suelen ser más óseos. Hay unas diferencias. Picos de lesiones en momentos de descanso, de vacaciones, de ocio y de actividades, por ejemplo, como el esquí, verano e invierno, donde hay estaciones, más común en hombres y tiene una mortalidad elevada, hasta el 17%. Cuando se habla de columna cervical, 16 a 18 es el dato más consistente, pero en menores de 5 años, incluso más de 25% de mortalidad. Y a largo plazo la sobrevida también está disminuida. A los 20 años, 2/3 están vivos. A los 40 años, prácticamente 1/3 de los pacientes siguen vivos. 60 al 80%, columna cervical. 80% de los menores de 8 años es en columna cervical. La columna torácica, 10 a 14. La columna lumbar, 2 a 10, es la menos afectada. Y generalmente, cuando se habla de toracolumbar, el sitio más afectado es la unión toracolumbar. Una cosa importante para el manejo que vamos a hablar más adelante es que tiene una asociación alta a trauma craneoencefálico, 39 a 50% de los casos, y lesiones de extremidades hasta en el 30% de los casos. La etiología depende mucho del grupo etario. En neonatos fundamentalmente hablamos de traumas en el parto o de distocias pélvicas pues asociadas, y es uno de 80.000 nacidos vivos. En niños menores o antes de la adolescencia hablamos de caídas aproximadamente en el 30% y accidentes de tránsito, pero con una cinemática diferente a la del adolescente, generalmente más automóvil versus peatón, y trauma no accidental hasta en el 2%, sobre todo en menores de 2 años. Adolescentes hablamos sobre todo de accidentes de tránsito, en nuestro medio además accidentes en moto. Hablamos de lesiones deportivas. En Estados Unidos, dentro de las lesiones deportivas, el 30% asociadas a fútbol americano, caídas hasta en el 10% y trauma penetrante en el 3.4% de los casos. El trauma penetrante, que también es importante en nuestro medio, si bien no es frecuente, sí tiene un altísimo riesgo de lesión medular severa, en el 55 al 60% de los casos. ¿Cómo llegan estos pacientes? O es un paciente politraumatizado con alteración del estado de conciencia en quien hay que sospechar la lesión, o estamos hablando de un paciente consciente con dolor cervical o dolor en columna toracodorsal en línea media, tortícolis dolorosa, déficit mielorradicular, incapacidad para rotar el cuello, hipotensión no explicada y con lesiones asociadas a nivel, por ejemplo, abdominal, si la lesión es toracolumbar. La escala que utilizamos para clasificar las lesiones es la escala de Asia. Lesiones completas son A, es decir, que no se preservan los segmentos sacros. De B a D son lesiones incompletas, porque hay preservación de los segmentos sacros. Y el hacia E ya son funciones recuperadas pues completamente, pero no está completamente validada en pediatría, y es que para uno evaluar completamente esto requiere un grado de colaboración que no se obtiene fácilmente en pacientes menores de 4 años,
y que dicen que incluso pueden estar distraídos dependiendo del dolor que tengan y si tienen otras lesiones asociadas en pacientes entre los 4 y los 10 años, pero es la escala que aparece en toda la bibliografía pues para utilizar. El diagnóstico de la lesión, además de la parte clínica, pues son las imágenes, pero tiene sus indicaciones. ¿Qué niños requieren imágenes? Y esto basado en la irradiación en los pacientes. La tomografía para los niños pequeños es una dosis de radiación importante que aumenta el riesgo de neoplasias, por ejemplo, de tiroides. Entonces, algunos de los abordajes que les voy a mostrar en el enfoque diagnóstico se hace con radiografía y otros directamente con TAC o dejan a criterio pues definir entre ambos. Listo. Siempre que haya una duda o que se sospeche una inestabilidad, radiografías dinámicas o resonancia, y sí es importante saber este otro datico de aquí abajo, y es que cuando ya se identifica una lesión en columna, hay un 32% de riesgo de que haya una lesión contigua y 6% de que haya otra lesión no contigua en la columna. Pues hablando de criterios para definir imagen, están los criterios nexus. Siempre que cumpla, que no tenga ninguno de los 5 criterios, se considera que el paciente no necesita imagen. Eso se hizo en un estudio pues, de adultos de más de 32,000 pacientes y está validado en niños cuando se cogen los pacientes del grupo, que es este estudio de aquí abajo, pero lo que vemos es que la mayor incidencia de pacientes son más de 8 o 9 años, sobre todo adolescentes, y hay muy poquita representación de menores de 2 años. Pero con este abordaje del Nexus para este estudio, un valor predictivo negativo del 100%, es decir, que si no tienen ninguno de estos criterios, no se nos va a pasar una lesión cervical por alta, con estas salvedades de los niños pequeños, porque hay estudios que han utilizado niños mucho más pequeños de 3 años, y en ellos sí puede haber que pueden pasar por alto algunas lesiones cervicales. Ya que existan también estos criterios de Pierret y Van Marke para niños menores de 3 años, un Glasgow menor de 14, una respuesta ocular de 1, una colisión de vehículo o que tenga 2 o más años, se van sumando los puntos y si tiene 0 o 1 punto, el valor predictivo negativo es del 99%. Y en este estudio, los 5 que no hubieran sido identificados con estos criterios tenían otros criterios de alto riesgo pues, de la cinemática de su trauma: fracturas de base de cráneo, pérdidas transitorias del conocimiento o lesiones distractoras que se han ido agregando pues, en otros criterios. De ahí que en 2013 el Congress of Neurological Surgeons saca unos criterios basados en el Nexus, pero un poquito modificados. Para mayores de 3 años, fundamentalmente los mismos del Nexus, más hipotensión no explicada. Para menores de 3 años, los mismos criterios, solamente que pues aquí ponen Glasgow mayor de 13, más que no esté en una colisión vehicular, que viene el Pierret y Van Marke, no caídas de más de 10 pies y no trauma no accidental. Si cumplen todos los criterios, o sea, no tienen nada de esto, no necesitan imagen. Listo. Si no cumplen todos, necesitan radiografía o tomografía, lo dejan ahí a criterio. En menores de 9 años, si se va a definir el uso de la radiografía, API lateral, no requiere vista de boca abierta, pero sí siempre que se sospeche una disociación o una luxación atlanto-occipital, requiere la tomografía para medir el intervalo cóndilo C1. Para lesiones rotatorias atlantoaxiales, un TAC dinámico sería lo indicado, y lo que les decía, lesiones ligamentarias no inestabilidad, radiografías dinámicas o de resonancia. Este es otro abordaje pues, de un consenso de 2019, donde directamente los TEC graves pues, llaman para TAC de cráneo, de una vez se les hace un TAC de columna, los TEC moderados, si se quedan pues, en este Glasgow entre 9 y 13, también se van para tomografía de una vez, así como también se van para tomografía de cráneo, y ya los que están en 14 o 15 se utilizan estos criterios más o menos parecidos a los del Nexus, unos más, unos menos, para definir el uso de radiografías y si requieren consulta con un especialista de columna o si se puede considerar que la columna de ese paciente está, probablemente no tiene lesiones. También está del PECAR de 2024, sensibilidad del 94% y tiene lo que necesitamos, que es un valor predictivo negativo muy alto, es decir, que si no cumple ninguno de los criterios no necesita imagen. También a consideración desde el Glasgow, si el Glasgow es menor de 14-15 entraban para tomografía, si está en 14-15 se puede considerar las radiografías. Y pues basados en los criterios también de cinemática y de condiciones predisponentes a lesión cervical. Basados en todo esto y los hallazgos, toda la parte de la anatomía y los hallazgos, hablamos de patrones de lesión de los pacientes pediátricos. Entonces hay 4 patrones: los que tienen fractura y luxación o subluxación, los que tienen fractura sin subluxación, y que esto es más frecuente en mayores de 10 años y en adolescentes, el 55% tiene una fractura asociada. Luego hablamos de los patrones de subluxación sin fractura o los de lesión ligamentaria pura, que son más frecuentes en menores de 10 años, y algo que está descrito desde los años 80 más o menos, que es sin evidencia de trauma por imagen, por radiografía y por TAC, que es lo que se ha llamado CIBORA y que hoy en día pues también le buscan otros nombres como el CIBOCTET, que es simplemente lo mismo, lesión de columna sin evidencia de trauma en la tomografía. Manejo de estos pacientes, como hablamos de politrauma, pues es una BSD del trauma. El 25 al 50% tienen TEC asociado y las fracturas lumbares tienen una alta incidencia de trauma abdominal.
Hay que inmovilizar la columna. En niños más grandes, collar cervical y tabla rígida para el transporte. En niños pequeños también la tabla rígida, pero hay que tener una salvedad. Es que como son cabezones, hay que mantener el alineamiento de la columna, que es lo que uno busca. Entonces hay unas tablas especiales con estos espacios para el occipucio, o se debe elevar el torso para que la columna se mantenga alineada. El manejo hemodinámico importante en estos pacientes. En los adultos lo que recomiendan es 85 a 90 milímetros de mercurio de presión arterial media en los primeros 7 días después del trauma raquimedular. En los pacientes pediátricos, en los grandes dicen que en los adolescentes que se sigan los mismos lineamientos de los adultos. En los niños más pequeños por encima del percentil 90, en cuyo caso, dependiendo de la edad, más o menos da presiones arteriales medias entre 80 y 90, niños más pequeños un poquito menos. Asegurar la oxigenación de estos pacientes, estabilizar la columna, pues mantenerla inmóvil, pero entonces hay que definir cómo va a ser el manejo final de la estabilización de esa columna y cómo van a estar inmóviles mientras se define todo eso, pues el riesgo de trombosis asociada, pero en niños es muy bajito. Entonces la pregunta siempre viene con esto: ¿cuándo necesitan manejo quirúrgico? Y hay que empezar diciendo que la mayoría de las lesiones de columna de los pacientes pediátricos, en todas las series, solo el 20 al 40% más o menos han requerido manejo quirúrgico. Hay unas series un poquito más altas, pero en general la mayoría se manejan de manejo médico o con inmovilización pues externa, ya sea con alochalecos, ya sea con ortesis como el Minerva, con o sin tracción dependiendo de la patología que se esté tratando. ¿Quiénes van para cirugía? Cuando falla este manejo, algunas lesiones específicas que vamos a hablar, cuando hay criterios de inestabilidad o cuando se requiere descompresión de las estructuras. ¿Listo? Entonces, el déficit neurológico y los criterios de inestabilidad. Cuando se habla de fracturas tipo C o con luxación, se habla de una fractura inestable. Cuando hay colapsos del cuerpo de más del 50%, también se habla de fracturas inestables. Lesiones complejas de los ligamentos o ligamentarias puras con déficit, se habla de que generalmente deberían llevarse también a estabilización. Compromisos superiores del 30% del canal, en columna subaxial, que además haya una angulación estática de más de 7 grados entre una y otra vértebra, más de 11 en lo dinámico, una subluxación de más de 4.5 milímetros en menores de 8 años o más de 3.5 en mayores de 8 años, y en la, unión en la región toracolumbar, angulaciones mayores de 20 grados. Cuando falla el tratamiento, cuando la lesión no reduzca, por ejemplo con la tracción simplemente, o con la inmovilización, cuando se requiera descomprimir o cuando en el seguimiento empiecen a deformarse. ¿Listo? ¿Qué otras herramientas tenemos para tomar otras decisiones y demás? Entonces está, por ejemplo, este estudio donde se mira a ver si se puede utilizar la clasificación de la AOSPINE para columna cervical alta, y lo que se encuentra es que hay un agreement de moderado a sustancial en los parámetros pues, que ellos utilizan para lesiones de C0 a C3, entonces se podría utilizar esto para clasificar y guiar un poco también entonces quienes requieren manejo quirúrgico. En la parte de la columna subaxial está validada la escala del SLIC. Listo. Utiliza estos criterios, la parte de morfología del complejo discoligamentario y del estado neurológico para definir el manejo quirúrgico. Menor o igual a 3 se considera manejo conservador, 4 es la línea gris y 5 más se sugiere cirugía. Esta validación la hicieron con 243 pacientes. Sí hay una salvedad, y es que la edad promedio de este estudio son 10 años, o sea, son niños relativamente grandes. La sensibilidad no es tan buena, pero la especificidad sí es muy buena, el valor predictivo negativo también. Entonces, en general, esta escala tiene mayor utilidad para cuando da puntajes menores o iguales a 3, es decir, que no requieren manejo. Y en la parte toracolumbar, entonces, también está validada tanto el TILIX como la AOSPINE Thoracolumbar Spine Injury Classification. Listo. En la parte del TILIX también, la morfología de la fractura, la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico que se utilizan para definirlo, los puntos de corte iguales a los del SLIC. Esta es la clasificación pues, de la AOSPINE, la recordemos: A, las fracturas por compresión; B, las fracturas por distracción; y C, las fracturas por translación o dislocación. Listo. Y este es el AOSPINE Injury Score, que utiliza esa clasificación más el estado neurológico para asignar unos puntos. 6 o más se considera quirúrgico, 4 o 5 es como la línea gris y 3 o menos es de manejo médico, y son validados en población pediátrica con muy buenos datos. El de la AOSPINE una sensibilidad del 100% y una especificidad del 91%, el TILIX una sensibilidad y especificidad del 90%, un buen capa de agreement y una buena Ross-Spearman de correlación entre ellos. Y uno de esos estudios sugiere que hay una discreta superioridad del TILIX sobre el de la AOSPINE en niños, pero pues eso no es lo más llamativo. Cualquiera de las dos nos puede ayudar también a tomar decisiones. Pero cuando ya decidimos que necesita manejo quirúrgico, que necesita una fijación, necesita una fusión, artrodesis, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno es que va a alterar el crecimiento de los pacientes, y esto es mayor en niños que tengan menos de 10 años. Ya sabemos que las fusiones C0, C1, C2, como les dije, casi no afectan el crecimiento, porque solamente el 25% del crecimiento de la columna cervical, pero en la caja torácica
y en la columna subaxial sí tiene una importancia. En la columna subaxial, dependiendo del número de niveles que se artrosen o que se fusionen, pues hay un impacto sobre el crecimiento de la columna, y en la caja torácica no debería realizarse fusiones antes de los 8 años por el riesgo que hay de limitar el crecimiento de la caja torácica y de restricciones de la parte respiratoria. En la columna subaxial está este estudio que evalúa desde hasta 4 niveles pues, de fusión, de 2 a 4 niveles. Cuando son 3 o 4 niveles hay mayor riesgo de afectación del crecimiento en la columna de este paciente. El gráfico que vemos arriba en azul es cuando se realiza fusión de 2 niveles, que tiene una angulación, pues un coeficiente de estas curvas muy parecido al normal, mientras que cuando ya hacemos de 4 niveles lo que vemos es que ya es mayor, está por debajo pues del crecimiento normal, y son comparables estos resultados entre vía posterior pura o vía anterior solamente, pero hay mayor riesgo cuando son procedimientos en 360 grados, e igual existe riesgo cuando se fijan atrás pues de un fenómeno de crankshaft que está más descrito en la parte de escoliosis y es más de columnas inmaduras, pero cuando uno fija por detrás no crecen tanto los elementos posteriores, por delante sigue creciendo en los platillos en las fisis pues de los platillos, y empieza a deformarse. ¿Listo? También tenemos problemas con el material de osteosíntesis, con el tamaño que tenga para los pacientes pediátricos, los tamaños de las masas laterales en la columna cervical para los tornillos, y pues que evitar también el compromiso de las fisis. Aquí hay de algunos estudios para algunos tipos de fijaciones, a qué edad lo han hecho en el paciente más joven y qué diámetro de tornillos han utilizado, que son tornillos muy pequeños, pero cuando vemos por ejemplo pedículos subaxiales a los 7 años, masas laterales a los 3 años, y ya la transición de C0 a C2, sí en niños un poco más pequeños. Como siempre en trauma raquimedular, una de las controversias es cuándo deben ser llevados a cirugía, en qué momento. Todos los estudios están extrapolados de adultos, y los que incluyen niños, entre comillas, realmente incluyen adolescentes mayores de 13 años. Entonces todo está extrapolado de estas poblaciones. Y lo que se concluye idealmente es que debe ser antes de 24 horas, o lo que dicen manejo temprano. Aquí les traje 3 de los ejemplos, como el de Badiwala, que en 1548 pacientes, una mejoría motora del ASI sensitiva aproximadamente 4 puntos en ambos parámetros al comparar la fijación y la descompresión antes de 24 horas versus el tardío, y una R de mejoría de la escala de ASI a 12 meses de 1.48. En Feelings, un riesgo relativo de 2.76 para mejoría de 2 o más niveles del ASIA a 6 y 12 meses si se hace antes de 24 horas, y en este estudio de Q, 3.977 pacientes, mejoría motora en 2 a 3 puntos y sensitiva de 4 a 5 puntos en la escala de ASIA, y una R de mejoría del ASIA de 1.71 y menor estadía intrahospitalaria cuando se hace antes de 24 horas. Y lo que se está hablando cada vez más del uso ultra temprano, que no hay consenso si es antes de 8 o antes de 12 horas, pero hay estudios que lo evalúan pues antes de 12 y otros antes de 8. Entonces aquí les traigo 2 de estos, el de Mahmoud antes de 12 horas, 75% más probable que haya recuperación neurológica si se hace en las primeras 12 horas, 25% más probable recuperación neurológica entre 12 y 24, entonces el efecto es mayor en las primeras 12 horas, y este de Youssef Sifard, que considera además específicamente el trauma de columna cervical, más el resto de los traumas, y un OR de mejoría de al menos 1 grado en la escala de ASIA, es un OR de 2.5 en la columna cervical si se hace antes de 12 horas. No hay diferencias en las lesiones globales entre 12 y 24 horas en este estudio, tampoco hay diferencias específicamente en la toracolumbar, y el mayor beneficio en las primeras 12 horas se da en los traumas raquimedulares ASIA, un OR de 3.86 para mejoría neurológica. No hay diferencias entre 12 y de 12 a 24 horas en ASIA BCOD en este estudio, y en la metaregresión de ellos pues realmente no había diferencias entre el ultratemprano y el temprano. Este otro, por ejemplo, ultratemprano antes de las 8 horas, 133 pacientes, utilizan un índice pues, para ver si les sirve o no, y si hay una mejoría del ASIA en el índice que ellos utilizan cuando se hace ultratemprano al comparar con la temprana. Específicamente en niños, lo único que encontré fue en 2024, trauma raquimedular completo, pero solamente el 9% son menores de 12 años. 494 pacientes fueron los que se utilizaron para el estudio con un propensity score, y el problema es que no evalúan el desenlace neurológico de estos pacientes. Lo único que evalúan son complicaciones intrahospitalarias cuando comparan en cirugía antes de 24 horas y después de 24 horas, y lo que vemos es que cuando se llevan antes de 24 horas hay menores complicaciones relacionadas a la inmovilidad y menos estadía hospitalaria en la UCI de casi 4 días, pero no hay diferencias en la mortalidad. Este otro, que es una presentación de un congreso oral, también 549 pacientes, aquí sí hay trauma raquimedular completo e incompleto, no evalúan tampoco los desenlaces neurológicos, pero sí las complicaciones y la estadía cuando se hace antes de 12 horas y después de 12 horas. Entonces, cuando se hace antes de 12 horas, menor estadía en la UCI,
menor estadio hospitalaria, menor tiempo de ventilación y menor riesgo de neumonía delirium. O sea, se favorece pues el manejo temprano o ultra temprano, pues incluso por las complicaciones. Hablemos entonces de algunas lesiones específicas que se ven más en la edad pediátrica. Entonces, la luxación atlanto-occipital es un mecanismo de alta energía con una aceleración, desaceleración y mecanismos de flexión y distracción. Es raro, pero es 2 a 3 veces más frecuente en niños que en adultos. Usualmente es fatal, incluso en la escena del trauma, o tiene un altísimo riesgo de compromiso neurológico, hasta el 80% tiene un compromiso neurológico importante. Es una lesión fundamentalmente ligamentaria, tanto la membrana tectoria, el ligamento alar cruciforme y las cápsulas articulares que mantienen la estabilidad de C0, C1. Puede haber incluso por la ubicación lesiones de tallo, lesiones del compromiso vulvar, y en las resonancias también se puede ver entonces edema o hemorragia retrofaringia y de los tejidos blandos de la nuca. La sospecha o algunas pisticas que por imagen le pueden a uno decir que puede haber este tipo de lesión: los hematomas retrofibales, que son muy dicientes de una ruptura de membrana tectoria, y los hematomas epidurales o hemorragia suracnoidea de la unión cráneo-espinal. El diagnóstico, pues hay muchos parámetros que se pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, el DBI, que va desde el basion hasta la punta del odontoides, pero que no se debe utilizar en menores de 12 años porque esto no está osificado, entonces la media no es confiable. El BAI, que se traza una línea desde el cuerpo, la región posterior pues, y vertical de C2, y se traza una línea que pase por el basion que sea paralela a este y se mide la distancia entre ambas. Debería tener menos de 12 milímetros, pero no ser negativo en niños. Este que es el de Powers, que es una relación pues entre el basion y la región anterior del arco posterior de C1, y el opistion y la región posterior del arco anterior de C1, que si esto es menor o igual a 1 es normal, si no es indicativo o sugiere pues que hay esta lesión. Este otro de Son, que es una relación interespinosa entre C1, C2 y C2, C3. Y esta que es la que más recomiendan, pues, que es el intervalo cóndilo C1, que se debe medir en 4 puntos, tanto en el axial como en el, tanto en el coronal como en el sagital. Y si el promedio es toda más de 4 milímetros, tiene una sensibilidad del 100% si al menos uno de los lados está afectado para una luxación atlanto-occipital. Y esta otra que es una relación en X, en donde va del basion hacia C2 o del opistion hacia C2, y lo que se mira es qué pasa por estas líneas, que debería estar aquí esta región de C1 y acá debería estar la parte posterior del diente de la odontoides. ¿Listo? En la resonancia pues también se van a ver la ruptura de todo el complejo ligamentario y la cápsula articular. La clasificación que utilizamos para esto es la Trainelis. Tipo 1 es una luxación anterior, tipo 2 es una lesión por distracción y tipo 3 es una luxación posterior. Y hay otra clasificación que trataron o que está escrita pues para el manejo, que es la clasificación de Horn, que lo que define es grado 1 o 2 para definir algo de manejo. Entonces ellos consideran que grado 1 si por tomografía no hay ningún tipo de alteración de los parámetros que les estaba mostrando acá, es decir, no hay alteración del power, del BDI, del BAI o de la línea en X, y los hallazgos en resonancia pueden ser simplemente hiperintensidades de las regiones ligamentarias o del complejo articular, y que podrían ser candidatos a manejo con ortesis externa. Mientras que aquellos que son de grado 2, es decir, que tienen más de una normalidad en la tomografía o hallazgos francamente de ruptura pues en resonancia, son para fijación espinal. Entonces, el tratamiento inicial de estos pacientes es la inmovilización cervical mientras se llevan a fijación. No se deben traccionar porque el 10% en la tracción empeora neurológicamente. En los Horn grado 1 pues, se puede considerar una fijación externa con halo chaleco, pero pues hay una falla del tratamiento con el halo, en muchos de los textos lo mencionan hasta el 58%, entonces en general es una patología que es más quirúrgica para una fijación occipito cervical. Entonces con este constructo de la parte occipital y unos tornillos transarticulares de C1, C2 y la fusión. Otra lesión específica pues de lo más frecuente en pediatría es la subluxación atlantoaxial rotatoria. Hay que recordar que C1, C2 pues es de lo que más rotación nos da, y normalmente lo que limita la rotación hasta el punto fisiológico pues son la misma articulación, los ligamentos alares y cruciformes. En unos grados iniciales pues es solo C1 el que rota, después también rota C2 y hay una relación pues entre C1 y C2. Estos pacientes, la gran mayoría, están intactos neurológicamente y lo que presentan es dolor cervical, tortícolis dolorosa y esta posición de Cock-Robin, que como vemos aquí en esta radiografía o en esta imagen, es con un poquito de flexión, 20 grados de flexión lateral y 20 de rotación contralateral. Solo el 30% de estas lesiones son traumáticas porque hay otras orígenes de esta subluxación atlantoaxial rotatoria, como son aquellas inflamatorias como titis, faringitis, después de procedimientos de cabeza y cuello, patologías de base como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante pueden presentar esta patología, aquellas congénitos como el Down, el Morquio y la osteogénesis imperfecta, y cuando es secundario un absceso retrofaringeo, estamos hablando de un síndrome de Grisel. El diagnóstico fundamentalmente es por TAC, con asimetría de las masas laterales respecto a la odontoides y el desplazamiento de C1 sobre C2, que es lo que está escrito en la clasificación de Fielding y Hawkins, que es esta que está acá, ya les voy a hablar.
El TAC dinámico también es de lo que se debe usar pues en este caso en neutro en rotación máxima bilateral para evaluar cómo se desplaza la estructura en rotación. Si hay un ADI o desde la región posterior del arco anterior de C1 hasta el odontoides de más de 5 milímetros también puede sugerir esta lesión, y por resonancia que haya lesión pues del complejo ligamentario que normalmente estabiliza esta articulación. La clasificación de Fielding y Hawkins lo que hace es que la tipo 1 es una subluxación unilateral con un ligamento transverso intacto sin desplazamiento entre C1 y el odontoides. En la 2 es una unilateral pero con desplazamiento anterior de 3 a 5 milímetros. La tipo 3 ya hay un desplazamiento de más de 5 milímetros y la tipo 4 es un desplazamiento posterior. Hay otras clasificaciones como la de Ishii que lo que hace es tomar en cuenta la remodelación pues como de la faceta y la angulación lateral en el plano pues coronal, pero de lo que más nos sirve también para definir manejo tiene que ver con el tiempo de instauración. Agudo antes de un mes, algunos dicen subagudo de 1 a 3 meses y crónico de 3 meses, otros simplemente lo dicotomizan, agudo menos de un mes, crónico después de un mes, y si es recurrente, porque esto sí tiene implicaciones en el manejo y cómo va a responder al manejo no quirúrgico o solamente con una tracción y una inmovilización. Listo. Entonces, en todos los textos, pues fundamentalmente es un poquito variable exactamente qué hacen primero, dependiendo de la escuela, dependiendo de la serie que utilicen, pero fundamentalmente es de manejo médico, de manejo de inmovilización. El agudo, sobre todo antes de 3 semanas, que tiene mayor probabilidad de reducir, se hace con una reducción cerrada con manipulación o una tracción si fuese necesario, un collar cervical blando rígido por 6 a 12 semanas. Cuando hablamos de subagudos crónicos o cuando hay un agudo que es recurrente, hablamos de una tracción y requieren ya una ortesis más rígida, como una tipo Sodomy, un Minerva o una Lochaleco, dependiendo de lo que se vea. Ya cuando esto falla, hay déficit neurológico, no reduce o es recurrente y se considera pues que entonces no va a sanar con la inmovilización, se considera un manejo quirúrgico para una fijación C1, C2. Por ejemplo, una tracción y una Lochaleco. La epifisiolisis odontoidea, que es una lesión de la sincondrosis odontocentral. Entonces les dije que había una sincondrosis entre el diente y el cuerpo de la odontoide, el cuerpo de C2, perdón, y que esto es una lesión que aparece en menores de 8 años, que todavía está la sincondrosis, y más que una fractura per se, es un desplazamiento del cartílago, parecido a una fractura pues de odontoides tipo 2, y pues las sincondrosis normalmente, y por eso la gran mayoría son de inmovilización, tienden a pegar solas mientras se mantengan estables, mientras se mantengan quietas. Entonces, generalmente es después de traumas de baja energía y la clínica es más de tortícolis y cervical, que rara vez hay déficit neurológico, en algunas series hasta un tercio lo reportan, y la clasificación que utilizamos es la clasificación de Hosalkar. Listo. La tipo 1A es porque no está desplazada, la tipo 1B un desplazamiento entre el 10% y hasta el 100%, y el tipo 1C es cuando es más del 100%, la tipo 2 ya es por encima de la sincondrosis, entonces ya esta sí es una fractura ósea. ¿Qué se les hace? Entonces a las Hosalkar 1A y 1B se pueden reducir y colocar una Lochaleco y más del 90% van a fusionar. ¿Quiénes requieren cirugía? Las 1C, si progresa a pesar del manejo médico, si se angula más de 30 grados, como en esta imagen que les muestro acá. Y el procedimiento quirúrgico de elección es una prótesis C1, C2. Por ejemplo, que es de una revisión relativamente reciente, 2024, de una revisión sistemática, ellos también consideran para tener en cuenta, pues si hay más desplazamiento más de 2 milímetros, si hay disminución de la fractura, si el AD está más de 5 milímetros o si ya por resonancia hay lesión de las estructuras ligamentarias, para definir si son para manejo quirúrgico con artrodesis C1 C2 o si son para inmovilización, que puede ser con collar rígido, si no está desplazado, si está mínimamente desplazada, entonces ya con ortesis externas más rígidas, y hay que ir siguiendo con radiografías y radiografías dinámicas a los 3 meses. Esta es de la original pues de Hosalkar, basada en los tipos 1A, 1B y 1C, siendo 1A y 1B manejo médico. Las tipo 2 en general sí están desplazadas también de manejo médico, las desplazadas o se hace una reducción cerrada y luego una Lochaleco, o se hace una artrodesis, y las tipo C que sí son para artrodesar. Cuando hablamos de las fracturas toracolumbares pediátricas, que son el 10-14% de las lesiones en niños y en general mayores de 10 años, ya sabemos que nos podemos ayudar para tomar decisiones con la clasificación de la Spinal TLX, y la mayoría de las fracturas van a ser por compresión y sin déficit asociado, en cuyo caso la mayoría de estas fracturas van a ser de manejo conservador, ¿sí? A menos que tengan un compromiso de más del 50% de la altura del cuerpo, un compromiso de más del 30% del canal, que haya deformidad regional de más de 20 grados o que se esté angulando progresivamente en el seguimiento, y el manejo de estos va a ser con un corset TLC de 6 a 8 semanas, si hay un estallido que se considera estable de 8 a 12 semanas con el corset TLSO. Ya les voy a hablar de este diagrama acá a la derecha, que toma en cuenta también la madurez esquelética
el tipo de lesión según la clasificación de la OSPAIN y estos otros criterios que les estoy diciendo para definir si es de manejo quirúrgico o no. Otro tipo de lesión que puede aparecer pues son las lesiones asociadas al cinturón de seguridad, que en el caso de los adultos es más de la unión toracolumbar, pero en niños es más de L2 y L3 y sí tiene una implicación importante en niños, y es que más del 50% de estos casos tienen asociados trauma intraabdominal importante, duodenal o pancreático. La fractura por excelencia que se ha descrito en este tipo de trauma es la fractura de Chance, que es un tipo de fractura B1 en la clasificación de la OSPAIN, pero hay otros tipos de fracturas que pueden aparecer en este tipo de lesiones, y si el 43% de los casos tienen déficit. Hablemos de este diagrama. Entonces, considerando el estado de Reisser, basados pues en las crestas ilíacas, que nos habla pues como de la madurez esquelética, cuando el Reisser es 1, casi que lo primero es considerar manejo conservador o manejo médico, pues solamente si hay deterioro neurológico o desplazamiento se van para cirugía. Cuando hablamos de estadios de 2 a 4, que son intermedios, A1 es conservador, A2, A3 y B, si tienen alguno de estos criterios, cifosis de más de 20 grados, compromiso de más de 33% del canal, pérdida de altura del cuerpo más del 50%, o si la B es tipo 1 o tipo 3, van para cirugía, o si son C, que van siempre para cirugía. Cuando tienen Reisser de 5, entonces ya se sigue lo que se dice en adultos, que esto generalmente ya son adolescentes ya tardíos. Sí hay una importancia, basado también en lo que les hablaba del crecimiento, y es que siempre que se pueda o que las condiciones lo permitan, se debe tratar de hacer fijaciones cortas en los pacientes, por el potencial de crecimiento que tienen y por el fenómeno del crankshaft, sobre todo en columnas inmaduras. Hablemos un poquito más de Siguora, que fue descrito por Pang en el 82 inicialmente, y la descripción original es una lesión medular, un trauma raquimedular que no tenga luxación, ni tenga inestabilidad, ni fractura por TAC y por radiografías. ¿Listo? Generalmente uno los puede clasificar así al ingreso, pero en los últimos años con el uso de la resonancia, pues en realidad se han encontrado alteraciones por resonancia que explican el déficit del paciente. Entonces de ahí que han nacido otros términos como por ejemplo el Sivoctet, que es simplemente por TAC, que por TAC no se vea nada. Y esto es más probable en menores de 9 años, porque estudios en cadáver han mostrado que la columna se puede estirar aproximadamente 2 pulgadas por la hiperlaxitud ligamentaria, mientras que la médula solamente 0.25 pulgadas antes de que se lesione. Sí hay una relevancia en lo descrito originalmente pues en el Siguora, y es que puede tener una aparición tardía hasta 4 días después del trauma. Las etiologías en esta revisión de 400 pacientes, el 40% lesiones deportivas, 24 por caídas, 23 en accidente de tránsito, y la clínica puede ir desde un trauma completo hasta síndromes medulares incompletos. Desafortunadamente la mayoría son cervicales, solo 15% torácicos, pero si bien el pronóstico depende del compromiso neurológico que tengan al inicio, el 72% tiene una recuperación completa en esta serie. En general, entonces, la TAC y la resonancia y la radiografía son normales, la resonancia está indicada, el 92% tienen hallazgos, o sea que los que se quedan fundamentalmente luego como sin hallazgos son muy poquitos. Y en el seguimiento se deben repetir las radiografías dinámicas, porque a veces los espasmos cervicales pues limitan que haya una flexión completa, y realmente no se vio por eso alguna inestabilidad en la columna. El manejo fundamentalmente es con inmovilización externa, generalmente con collar por 3 meses, y limitar actividades de riesgo por 3 a 6 meses. El pronóstico, como les decía, depende mucho del estado neurológico inicial y de los hallazgos en resonancia. Si uno por la resonancia ve que hay una transección medular, el pronóstico es muy pobre. Si por el contrario el microhemorragias o contusión tienden a mejorar con el tiempo. Hablemos también un poquito de trauma no accidental. El 2.3%, el 24% de todo el trauma pediátrico en general, no solo de columna, es un trauma no accidental. Listo. En 3.2% de estos pacientes tienen asociadas lesiones en columna, usualmente menores de 2 años, la edad promedio de varias de las series es 7 meses, el 80% es trauma cervical y desafortunadamente 64% trauma cervical alto. Precisamente por esas características y ese grupo etario, pues son de lesión ligamentaria pura del 67 al 73% de los casos, asociaciones a trauma craneoencefálico en el 73% de los casos, déficit permanente en el 60% de los casos, y una fractura que puede estar asociada a trauma no accidental, la fractura de Hangman en niños, una fractura de pars interarticularis de C2 que requiere un mecanismo de hiperextensión con algo de carga axial. Listo. No es la única, pero es una de las que está descrita como asociada a trauma no accidental, y lo que se utiliza es esta clasificación de Liban y Edwards y la clasificación de Fendi, que no está validada en niños, pero que dicen que podría utilizarse pues para ayudarse para tomar decisiones, y que considera el desplazamiento y la angulación. Uno muy catastrófico, que es el trauma de columna neonatal, muy infrecuente, uno de cada 29.000 a 80.000 nacidos vivos, y el mecanismo es por hiperextensión o rotación excesiva.
Y generalmente cuando vienen de nalgas, cuando se usan forceps o dispositivos de vacío o cuando tienen una distosia pélvica, pero desafortunadamente lo más comprometido es la columna cervical y en general columna cervical alta. Cuando es parto de nalgas, cervical baja y cervicodorsal, pero en general es columna cervical. Listo, alta mortalidad, alta tasa de secuelas, a veces no se identifica y se presentan con una cuadriplegia flácida, con un shock medular, apneas, trastornos deglutorios y no hay un tratamiento específico, claro, pues para este tipo de lesiones, fundamentalmente es inmovilizar. Pronóstico general, relacionado al nivel del trauma, la edad y el grado del trauma, hablando de los traumas raquimedulares en pediatría en general, pero sí sabemos que menos de 5 años, menos de 8 años, el pronóstico es peor, tanto porque es cervical, como porque menos de 5 años es cervical alta y tiene mayor morbi-mortalidad. En la parte rehabilitatoria sí tienen un mejor potencial que los adultos. Este estudio de Wang, aunque es pequeño, de 20 pacientes con trauma completo, 6 mejoraron y 5, es decir, el 25% recuperaron la capacidad de deambulación. De aquellos que eran trauma raquimedular incompleto, 8 mejoraron, el 80%. Pero a largo plazo también pueden desarrollar otros problemas los pacientes con traumas raquimedulares. Por ejemplo, la escoliosis después de trauma raquimedular, que en este estudio del 90, aquellos que tuvieron el trauma raquimedular antes del crecimiento en la adolescencia, el 97% tuvieron escoliosis, desarrollan escoliosis, y los que fueron después del pico de crecimiento de la adolescencia, el 52%, e inestabilidad de cadera en menores de 4 años, hasta en el 66% de los casos. Entonces, ¿qué mensajes nos debemos llevar de esto? Que es una patología rara, pero que es potencialmente fatal y con carga de alta mortalidad, que si bien es más frecuente en adolescentes, es con mayor lesión y de peor pronóstico en menores de 8 y 9 años por sus características únicas de su columna. Listo, cervicales más frecuentes, en niños más pequeños cervicales altas y mayor mortalidad en este caso. Para definir en el servicio de urgencias qué pacientes necesitan imagen, hay varias escalas que se pueden utilizar, que fueron las que les mostré. En mayores de 3 años el Nexus, los criterios del CNS basados en el Nexus o el PECAR. En menores de 3 años, pues el del Nexus Based del CNS o la escala de Pieretti-Van Marke. Listo. En general van a ser de manejo médico, pero hay manejo quirúrgico cuando hay inestabilidad, requerimiento de descompresión, y nos podemos ayudar de escalas que ya están validadas en pediatría, que se utilizan en adultos, como las de la Spine, el TILIC y el SLIC. Y si bien hay unas limitaciones por la edad para el material y por el potencial de crecimiento y unos criterios que hay que tomar en cuenta, no quiere decir que no se pueda realizar artrodesis en estos pacientes. Listo, tienen mejor potencial rehabilitatorio que los adultos, pero hay que tener cuidado en el seguimiento por el desarrollo de escoliosis y alteración de caderas. Y eso es lo que les traía para hoy. Hugo, gracias, muy buena revisión. Yo tengo dos comentarios muy cortos. El primero es que esto es una patología rara, afortunadamente, pero digamos que el amague es muy común. ¿A qué me refiero yo el amague? A que el pediatra, yo creo que en cada turno que llega un paciente con un trauma de cráneo o un politrauma en un menor de 8 años, siempre nos interconsulta por la mala interpretación que hacen de las imágenes, debido a que todos estos pacienticos tienen pues imágenes de subluxación que son normales por la edad del paciente. Entonces, yo creo que el pediatra considera que esto es muy común, pero realmente el verdadero trauma raquimedular en el niño es muy raro. Pues dijiste que el pronóstico era un poquito mejor, pero yo no estoy de acuerdo. El pronóstico cuando hay una lesión, un síndrome de centromedular o una lesión completa, usualmente no me ha parecido bueno. Las guías de tratamiento, como dijiste, son las mismas del adulto, básicamente, tratar de hacer funciones cortas y en lo posible retirar el material de osteosíntesis a los 6 meses para evitar deformidades del crecimiento. ¿A qué te refieres tú cuando dices trauma no accidental? ¿Al maltrato o qué? ¿Al maltrato infantil? Maltrato, profe, sí, maltrato. Ok. No tengo más comentarios, una revisión muy buena. Eduardo, no sé si están llegando muchos pacientes al hospital con trauma raquimedular. Buenos días a todos. Buenos días. Se te fue el sonido, Eduardo. Hugo, dijo, como decís vos, es más la alarma que prende el pediatra y es más que todo por mala lectura del radiólogo.
la verdad es que son muy pocos, pero en los últimos 2 años se ha venido aumentando un poco el trauma raquimedular en niños preadolescentes. Me ha parecido que tiene que ver mucho con esta laxitud de dejarlos montar en moto sin casco y realmente son como locos andando en moto, entonces ha llegado un poco más el trauma tanto cervical como dorsal, lumbar muy poco, el lumbar es más del adolescente ya grande, pero sí me parece que se ha aumentado de lo que teníamos antes, que eran más o menos 2, 3 por año, ahora podemos estar viendo 6, 7 por año, entonces sí se ha aumentado, pero creo que tiene que ver con precisamente esa falta de autoridad pues, le voy a hablar de la redundancia, de las autoridades para que parar a estos pelados y decirle usted no puede manejar una moto, porque sí se ha aumentado el trauma raquimedular en preadolescentes que andan en motos, o sea, accidente de tránsito sin las protecciones adecuadas. Esperemos que no siga aumentando porque pues se supone que ya las estadísticas están mostrando que se está volviendo un problema de salud pública y supongo que lo intervendrán, pero esperemos que no siga aumentando porque es una catástrofe realmente. Sí, señor. Pipe, adelante. Hola a todos. Concuerdo con el profe Cortés, Hugo, muy buena revisión, muy completa. Les explico que me encantó esta charla muy buena. Nada más para aclarar que el factor de crecimiento no es tan importante. Lo más importante cuando uno va a artrosar niños es evitar el síndrome de insuficiencia torácica, como lo explicó Hugo. Hay una medida que se llama la medida T1, T12, y si el paciente tiene una distancia de 18 centímetros entre T1 y T12, se puede llevar a artrodesis. De resto, nada más que agregar. Muchas gracias, Hugo. Muy buena tu revisión.